presentamos dos libros de dos personas que están en Cuba, que son activistas cívicos, que son gente de pensamiento y que han desarrollado y continúan desarrollando una extraordinaria labor de formación cívica y democrática dentro de Cuba, como son Dagoberto Valdés, conocido por todos aquí, y un colaborador del Virgilio Toledo. Además tenemos el lujo de que en la presentación, bueno, va a estar Yaxi, que también lo conocemos, y va a estar el padre Olvier, que es un sacerdote cubano que fue director, ha sido director de la revista Bifronte en Holguín, ha sido colaborador estrecho con Dagoberto, conoce bien su labor allí y ahora pues está en España, está en Valencia realizando estudios por acá y por lo tanto es un lujo para nosotros tener al padre Olvier presentando el libro de su amigo Dagoberto, que es el amigo de todos nosotros y que además son libros realmente, bueno, no les voy a hablar de los libros porque van a hablar ellos, pero realmente de un gran peso intelectual y de un gran valor político y ético. Así es que sin más le vamos a dar la palabra primero a Yaxis, que es más de la casa, y después pues va a concluir presentando el libro de Dagoberto. Ya se va a presentar el de Virgilio y el padre Olvier nos va a presentar después el de Dagoberto. Si alguien quiere después adquirir los libros, nosotros aquí generalmente los regalamos, pero en esta ocasión le hemos puesto un precio simbólico, los dos libros por 5 euros, para justamente enviarlo a la gente en Cuba. Yo creo que 5 euros por 2 libros, ni en las ferias los venden así. Así es que espero que los compren los pocos que están aquí. Sin más, Yaxi. Yo creo que hay que comenzar esta presentación, que es entre amigos, agradeciendo el esfuerzo que realiza esta fundación y la editorial hispano-cubana, y que hoy sin duda vamos a ver uno de sus dos mejores frutos, que son estos dos libros de estos hermanos cubanos. Y como estamos entre amigos, yo quisiera comenzar contando un testimonio, que va a ser muy breve, testimonio personal. Yo tenía 14 años, creo era por el 93 o 94, y era más delgado que ahora, y llegué un domingo a una iglesia en la ciudad de Pinas del Río, dedicada a la Virgen de la Caridad. Y cuando entré a esa iglesia me encontré un cura, un sacerdote muy delgado, y se llama, actualmente es obispo de Matanzas, Manolo de Céspedes y García Menocal. Eso fue un impacto porque es descendiente de dos grandes patriotas, entre ellos el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Entré a su oficina a saludarlo y a presentarme y vi un retrato del padre Félix Varela. Me enteré que era cura, porque en la historia de Cuba nunca se decía que era sacerdote. Después me dijeron para qué grupo de catequesis debía de ir. Y cuando llego, encuentro al catequista, que además de hablar de la iglesia y de Dios, y lo que comúnmente se enseña en las catequesis en cualquier parte, también hablaba de libertad de conciencia, también hablaba de educación cívica y hablaba de derechos humanos. Todo eso me sucedió en un día y yo lo único que hacía era pensar en esa palabra que acompaña a todos los pinareños, alabao. Decía, alabao, chico. Ese día comenzó mi reconciliación con Cuba y conmigo mismo. Y lo cuento porque estos dos hermanos, o sea, tanto Dagoberto, quien fue mi segundo catequista, y Virgilio Toledo han formado parte de ese
primer camino de reconciliación de este testimonio personal. Dicho esto, que quería compartirlo con ustedes para que comprendan el valor que tiene el trabajo de estas personas, que no se queda solo a un nivel intelectual, sino que ha ayudado a muchas personas a que vivan procesos similares al que yo he vivido. Hace 2 años, más o menos, presentamos el libro de los editoriales de Vitral. El libro se llamaba La Libertad de la Luz. Y Raúl Rivero, nuestro amigo Raúl Rivero, que muchas veces dice cosas así muy lúcidas y muy claras, decía que ordenando los editoriales de la revista Vitral, que eran hechos por estos 2 señores y por un equipo, se podía hacer un programa de transición para Cuba. Y yo creo que está en lo cierto. Y es más, creo que hoy con estos 2 libros, del cual yo les diré algo, y el padre Obier también, se inscribe otros 2 capítulos a ese programa de transición de Cuba. En primer lugar, no podemos perder de vista el contexto en que sale El daño antropológico a los derechos humanos en Cuba, de Virgilio Toledo. Y yo sé que hay muchas cosas que todos sabemos, ¿no? El aumento de la represión, incluso represión que están sufriendo ellos, que tienen un proyecto que se llama Convivencia. Pero hay otras cosas en el contexto, y es una tendencia al aumento de esa idea del pragmatismo. Ahora lo que hace falta es hacer cosas, ser pragmático. No es hora para pensar en principios, en valores, y me refiero que esto lo padece en gran medida el exilio, o principalmente el exilio cubano. Aquel que piensa en principios, en valores, es dogmático. Y el dogmático, ustedes saben que a veces se relaciona con ser sectario. Pues esto es un dato que hay que tener en cuenta para entender este libro. Porque es un libro que no se une a la línea esta del pragmatismo, lo más importante. Es un libro que habla de valores, es un libro que habla de principios. También encontramos en nuestro contexto una tendencia seguidista, seguir a ciegas todo lo que sale de determinado actor político o centro de poder, ya sea la promoción de un concierto, lo que sea. Este libro no lo es. Este libro es auténtico, es un programa auténtico, libre, pero también hay que decir que hay gente que frente a esta realidad reacciona con el atrincheramiento. Este libro no es de atrincheramiento, este libro es un libro de propuestas, Y ya sabemos el problema que trae dejarse llevar por el pragmatismo solamente, o por el seguidismo, o por el atrincheramiento, que eso va en detrimento de un ambiente de propuestas. Bueno, el daño antropológico en Cuba, como su nombre lo indica, pone como centro, no esquiva este debate, sino que pone como centro a la persona humana. Es muy difícil que se haga una transición en Cuba hacia la democracia y que de verdad, construya una sociedad en la que la dignidad humana sea el centro, si no se reconstruye la propia naturaleza humana, la propia persona del cubano. Y él parte de una conclusión que ya lo había denunciado Juan Pablo II, y es que el comunismo, el sistema comunista, causa un daño antropológico a la persona humana.